Cristo el sustituto del pecador, y otros son las consecuencias de la caída de un creyente, de un cristiano. Pero a mí me gusta predicar mucho de Cristo, es palabra. Y yo pienso y me inclino por este que les anuncié primero, Cristo el sustituto del pecador, porque quiero que cada uno de nosotros los creyentes tengamos claridad, y los oyentes también, quienes no conocen a Cristo, puedan creer en Él y tener esa confianza de la salvación del alma, que es lo más importante, lo más glorioso que le pueda acontecer a un ser humano. Entonces, les invito a estar de pies. El tema que vamos a desarrollar, no me queda mucho tiempo, es hasta las 10 y ya no faltan sino 35 minutos. Bueno, si no lo desarrollamos hoy todo este tema, bueno, a veces es como imposible abarcar la totalidad de un tema, pero por lo menos algo de ese tema sí podemos desarrollar. Y para esto vamos a tener como punto de partida aquel pasaje tan conocido que se encuentra en el libro del profeta Isaías, por el capítulo 53. Bendito sea el Señor, bendito nuestro Dios. ¿Listos? Entonces, vamos a leer por lo menos, el verso 5, aunque de ahí quiero tomar otros versos más, pero solo leemos ahora el 5 y lo hacemos para la honra y la gloria del Señor y bendición a nuestra vida. Dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Vamos a orar, a pedir a Dios que Él nos bendiga, nos ministre a quienes ya creemos, que la fe aún crezca más, que la confianza en Dios crezca más en nuestro corazón, que nuestra vida cristiana se haga más fructífera, estemos más apegados al Señor, porque es un tiempo muy difícil el que nos ha tocado vivir. Vamos a orar. Padre, amado Dios, acá estamos, este grupo que hacemos parte de tu iglesia que está sobre toda la tierra. Señor, queremos detenernos a meditar en tu preciosa palabra. Mira este tema, Señor, quiero compartir de ti que tú eres quien nos has reemplazado en el juicio. Tú eres quien nos has sustituido en el castigo por el pecado, Señor. Bendice, Señor, a este rebaño y a las personas que están más allá de estas lentes en cualquier parte del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias porque nos oyes. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Tomen sus sillas, estén cómodos. Voy a tratar como de correr, pudiéramos decir. El tiempo nos apremia, nos acosa. Bien, el tema entonces, Cristo el sustituto del ser humano. Pudiéramos decir también, el sustituto de los hombres. Cuando decimos hombres, incluimos pues a ambos sexos. Dios creó al hombre, se refiere al ser humano. Bien, sustituto quiere decir persona que hace las veces de otra. Poner a alguien en lugar de otra persona. Cristo, por lo que vamos a mirar, hizo las veces de pecador, porque la Biblia dice que por nosotros fue hecho pecado, sin ser el pecador. Fue castigado por nosotros, sin tener por qué sufrir ese castigo. Vamos a mirar todo esto, y yo sé que el amor suyo y mío al Señor debe crecer. Amén. Es el propósito, que nuestro amor al Señor crezca, el temor a nuestro Dios crezca, la confianza
de parte del creyente crezca en el Señor. Este texto, el que leímos, dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. El hombre un día se rebeló contra Dios. El pecado es rebelión. Dios dijo, no haga esto, mas sin embargo el hombre lo hizo. Toda desobediencia es rebelión. Cuando alguien no obedece, por ejemplo, quien no obedece al Estado, desobedeciendo a la gente de tránsito, está rebelado contra el Estado. Al desobedecer al gente de tránsito, a la policía, al que está controlando el orden, y que no obedece, pues está rebelde, está en rebelión contra el Estado. Quien no obedece la palabra de Dios está rebelado contra Dios. Y dice que Cristo, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Imagínense, como si Él se hubiese rebelado contra Dios, se puso allí para ser castigado, molido por nuestros pecados, castigado. Como dice el Señor en Apocalipsis, en ese texto, dice, un cordero inmolado, un cordero maltratado, lacerado, castigado, fue Cristo por nosotros. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que merecíamos nosotros para que Dios nos perdonara, para que hubiese paz entre el hombre y Dios, no lo recibimos nosotros. ¿Quién lo recibió? Cristo. Fue sobre Cristo, fue sobre Él. Imagínense todo lo que Cristo hizo. Se tenía que hacer eso porque no había otra manera de rescatar al ser humano, de redimir al ser humano para regresar a comunión con el Creador, con Dios. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, sigamos leyendo. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, unos a robar, otros a adulterar, otros a fornicar, otros a adorar al diablo a través de la idolatría, bueno, tantas cosas, otros a ingerir drogas alucinógenas, a delinquir en tantas cosas que el hombre lo hace. Dice, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Fue el reemplazo nuestro. Tanto así que dice la Biblia que Cristo se sintió solo y pudo allí gritar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como que el Padre tuvo que quitar de su propio Hijo la mirada. Alguien ha dicho, porque sobre Cristo se acumuló toda la inmundicia humana, toda la maldad humana, toda la rebelión del ser humano fue acumulada sobre Cristo. Siendo Él inocente, siendo Él santo, siendo Él limpio, siendo Él puro, siendo Él perfecto. Esto es motivo para adorarle, para tener gratitud todo el tiempo de nuestra vida, porque hemos conocido esa gran noticia, esa gran verdad. Amén. ¿Cuántos tienen gratitud con Dios, con el Señor, porque nos ama? Ahora, el culpable de la condición lamentable que tiene el hombre no es Dios, es el mismo hombre, por su necedad, precisamente por su rebelión. Dice, angustiado él, el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión humana fue herido Cristo. En la segunda parte del verso 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Él fue quien sufrió y expió nuestro pecado, lo echó fuera de nosotros. Dice el 11, también en la parte final, en
una visión profética, y llevará las iniquidades de ellos. Cristo llevó la iniquidad humana. Es lo que mucha gente no ha entendido. Y han menospreciado al Señor, menosprecian su mensaje, menosprecian el Evangelio, menosprecian el amor de Dios, porque Dios es amor y Él ama al hombre. Y como dice la Escritura, usando el apóstol Pablo cuando escribía a Timoteo, el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a reconocerse pecador, a reconocerse culpable, a aceptar que el problema lo tiene el hombre y a creer en Cristo para que le sea perdonado el pecado. Porque ahí está la clave de la redención del alma humana, reconocer a Cristo como el Salvador. Bendito sea nuestro Dios. Entonces Cristo se colocó por nosotros en todo esto, cargó con la inmundicia nuestra, pero no me quiero quedar ahí. Dice allí en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, un verso, el 21, quiero que vayamos y corroboremos también esto que estamos diciendo con otros textos más, donde la Biblia nos muestra que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Y a veces como que yo analizo, pero ¿cómo? Como que no cabe en nuestra mente, en nuestra razón, que esto diga la Biblia, que Cristo fue hecho pecado por causa nuestra o en lugar nuestro. A veces uno, como así, que como que Él pareciera ese texto que se hizo como inmundo, se hizo pecado por nosotros. Pero eso es lo que dice el texto en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, en su verso 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Oiga, mire ese texto tan claro, tan profundo a la vez, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Justicia de Dios en Cristo. Hace 8 días hablábamos de la justicia de Dios como asiento de su trono. Es decir, que Dios no va a confundir lo bueno con lo malo, ni va a condenar al inocente. Él es justo. Amén. Cristo fue hecho justicia por nosotros al ser castigado como pecador, como si hubiese sido usted, como hubiese sido yo los castigados. Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros somos absueltos de culpa de gratis, porque Cristo pagó. ¿Cuántos le alaban y le bendicen y le glorifican? Esto es necesario entenderlo claramente para no tener duda, para no mirar quizá a otra parte. Hay mucho creyente que hasta se ha apartado de Cristo por los ofrecimientos halagüeños que tiene el mundo, tantas cosas, placeres, dinero, fama, y gente que ha despreciado esto. Pero es que lo que Cristo hizo en el Gólgota con su sacrificio, como he dicho, es un portento, algo muy, muy, muy grande, muy, muy especial, muy poderoso, lo que Cristo realizó para rescatar la raza humana, para rescatar al hombre. ¿Cuántos le alaban y le bendicen? Bendito el Señor. Sin pecado Cristo, por supuesto, que no hizo pecado. En Hebreos dice allí en el 4:15 que fue tentado en todo a pecar, por supuesto, porque se hizo hombre como cualquiera de nosotros, los seres humanos, pero no pecó nunca. Bendito sea el Señor. Allí en Hebreos 4 está ese texto que conocemos muy bien, el 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe, Él experimentó tentaciones de toda índole, sino uno que fue tentado en
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito sea nuestro Salvador. Aleluya. Él es el sustituto para redimirnos. Dice que la Biblia dice que fue maldito por nosotros. Yo cuando leí eso recién convertido, como que Cristo fue maldito por la humanidad. Pues eso dice la Biblia, eso dice la Biblia, que fue hecho maldición. Que en lugar de caer la maldición sobre usted y sobre mí, cayó sobre Cristo. Allí en Gálatas está ese texto, en el capítulo 13, el 13, capítulo de Gálatas 3, 13. Por aquí lo tenemos ya, los que quieran hacer uso de este pasaje. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero. Oiga, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo lo colgaron como un delincuente, como si hubiese sido un malhechor, siendo el santo, limpio y perfecto. Todo esto lo planificó Dios para poder castigar el pecado humano y poder entonces perdonar también al ser humano y absorberlo de culpa. Si Dios no castiga, porque en su justicia Dios debía castigar y debe castigar al que no se arrepienta y crea en Cristo, lo castigará un día, porque Dios es justo. En la justicia de Dios, Él tenía que, de todas maneras, castigar al hombre, castigar castigar esa culpa. Pero el hombre no podía soportar, no podía el hombre redimir, un hombre pecador redimir a otro, tenía que ser un inocente. Y Cristo se puso por usted y por mí delante del Padre. ¿Cuántos le alaban y le bendicen? Eso es así, eso es así. Debe estar claro para que su amor nunca mengue, para que su fe no se salga del corazón, para que la firmeza permanezca en su vida, para que día a día vayamos sin titubear en pos de nuestro Salvador. Amén. Bendito el Rey. Entonces Cristo fue hecho maldición. Cayó la maldición sobre Él y no sobre nosotros. Bueno, en Hebreos 2:9 dice allí que murió, siendo el eterno, santo y sin pecado. Murió por nosotros. Vayámonos de nuevo a Hebreos. Hebreos 2:9. Cuando uno sabe la palabra, uno ama al Señor. Cuando uno sabe la palabra, teme esa persona a Dios. Cuando la persona sabe lo que Dios ha determinado en cuanto a la redención, la persona tiene confianza en el Señor. Eso le da confianza. Estas grandes verdades producen confianza en el creyente. ¿Cuántos confían en el Señor? Hebreos 2, por lo menos el 9. Hay una cantidad de textos. Y dice así, Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo gustó, sufrió la muerte por todos los seres humanos, por nosotros los creyentes. Avancemos un poquito al capítulo 9 de este mismo libro. Le digo libro porque para mí es una carta muy voluminosa. Yo siempre le digo el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos es lo que siempre se dice. Dice el verso 28, en la parte final de el 9, capítulo 9, parte final, dice:
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Viene una sola vez. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Dice, hablando de los sacrificios de toros, de machos cabríos, de corderos, de animales que en el Antiguo Testamento Dios había ordenado que quien se arrepentía del pecado tenía que llevar esos animales para que murieran por él. Dice el escritor a los Hebreos en el verso 3 del capítulo 10, dice lo siguiente, 10:3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Todos los años que se sacrificaba cordero, un toro, una becerra, siempre había memoria. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no podía quitar los pecados. Si eso hubiese sido suficiente, como dice Pablo, estaría sobrando Cristo, pero no quitaba esa sangre, no borraba el pecado humano. Eso permanecía, simplemente quedaba, era como cubierto, pero ahí estaba el problema. No puede quitar los pecados. Dice en el 5, por lo cual entrando en el mundo, Cristo vino, se hizo hombre. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Eso de atrás de los toros, de los animales, de los sacrificios aquellos. Mas me preparaste cuerpo, el cuerpo humano de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Murió en la cruz por nosotros, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Eso no le agradó a Dios, lo del Antiguo Testamento, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, ese sacrificio del Antiguo Testamento, eso fue quitado para establecer esto último, el sacrificio de Cristo, perfecta ofrenda delante de Dios para redimir la raza humana. ¿Cuántos le alaban? En el 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre ese sacrificio. Bendito sea nuestro Dios. Somos santificados en Cristo. Cualquiera que nos vea y cualquiera que vea al creyente, donde esté, en la plaza, en el transporte público o en la empresa, pues no le va a notar diferencia del otro que es incrédulo, del otro que es un vulgar pecador, un practicante del pecado. No le ve diferencia a cualquiera que lo observe ahí. Ambos sudan, ambos se cansan, ambos comen, ambos tienen sed, el inconverso y el cristiano, ¿cierto? Pero a los ojos de Dios hay una gran diferencia. Ese creyente ha sido santificado, ese creyente ha sido justificado, ese creyente es tenido por Dios como un ser santo, como un ser limpio, como una persona libre de pecado. ¿Cuántos le alaban y le bendicen? Porque ha creído en Cristo. Bendito nuestro Rey, bendito nuestro Dios. En la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, vamos a leer unos versos, ya vamos terminando. Yo estoy aquí corriendo, veo que todavía me quedan unos minutos. Primera de Pedro, primera carta de Pedro. Porque es que he descubierto en el transcurso de los años, como 40 y más años que ya llevo en Cristo, he descubierto que mucho creyente en Cristo, no me gusta la palabra evangélico, para mí es un poco despectiva, pero no está mal tampoco, porque evangélico es el que ha creído en el evangelio de Dios, amén.
Pero he descubierto que muchos evangélicos simplemente son evangélicos. Como le preguntaron una vez a alguien, ¿y usted por qué es cristiano? Que porque sí, como así, que explique algo. Bueno, usted entiende algo, ¿usted por qué es cristiano? Y bueno, no supo decir nada, ni por qué era que creía en Cristo, ni cómo era el asunto. No, que porque mi mamá y mi papá que me llevaron al templo, que porque mi abuela dijo que yo tenía que ser cristiano. No, debe haber claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, del por qué hemos creído en Cristo, porque Él nos amó primero, porque Él pagó por nosotros la deuda, amén, y que nos absuelve de culpa delante de Dios el Padre. Entonces hay motivo y razón para corresponder también al amor de Dios en Cristo Jesús, amén, para amarlo también y para ser fieles a Dios también, porque debe haber claridad en esto. En la primera carta de Pedro, dije, en su capítulo 2, amanecí un poco como con la garganta cansada ayer por aquí, orando aquí en el culto de ayuno, como que no sé si nos esforzamos mucho en algún momentico, pero es que es muy lindo adorar a Dios y bendecirle. Bueno, les dije el 23, bueno, leámoslo con el 21, del 21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Si nos toca padecer, pues para esto fuimos llamados, porque Cristo padeció por nosotros. Mira, ¿padeció por quiénes? Por nosotros. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces Cristo padeció por nosotros. Y si hay que padecer, pues amén, no hay por qué decir que no. Bien, en el mismo capítulo, un poco más adelante, sigamos leyendo el 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Oiga, eso debe estar claro. Cristo llevó su pecado, el pecado de todo creyente, el pecado de la humanidad, sobre el madero en su cuerpo. Llevó el pecado de todo mundo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, es decir, separados al pecado, vivamos a la justicia de Dios que es en Cristo, por cuya herida fuisteis sanados. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, qué hermoso tener claridad respecto a que Cristo nos sustituyó, fue nuestro reemplazo en el juicio de Dios, y que no somos salvos por lo que hagamos nosotros, porque ya todo lo ha hecho Dios por nosotros, lo ha hecho Cristo por nosotros. Usted no es salvo. ¿Será que usted, les pregunto, será que usted es salvo por dar diezmos? Pero se puede condenar por no darlos. Sí, porque resulta eso pecaminoso. Pero no, uno no es salvo por dar ofrendas, uno no es salvo por dar diezmos. No somos salvos por vestirnos adecuadamente como cristianos, mas por eso sí se puede perder por no vestirse bien, porque es un mandato de Dios. Pero no es por eso exactamente, es porque Cristo pagó por el pecado nuestro, es porque Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Dios. Claro, toda cristiana debe vestirse pudorosamente como está en la Biblia. Bien, dice, y todo cristiano por supuesto. Terminamos en el capítulo 3 de esta misma carta. Vamos a leer, a ver, el verso 18 del capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Dice esta porción:
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, que es Cristo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivo en su espíritu, vivo su alma, viva su alma. Entonces, ¿qué texto tan maravilloso este? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea que, por eso dice que todo el que invocare el nombre de Cristo será ¿qué? Salvo, porque se acoge a ese paraguas, por decir así, se acoge al Salvador, se agarra del Salvador. Por eso, amigo y amiga, si usted no se ha convertido a Cristo, no hay otro medio de salvación, debe acudir a Él, debe acogerse a lo que ha determinado Dios, que el que crea en Cristo es perdonado, a lo que Dios ha establecido. Si un ser humano no lo hace, está perdido porque es pecador, está condenado porque es pecador. Vamos terminando. Entonces Cristo padeció por el pecado humano, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hay un texto tan hermoso que todos lo sabemos. Es aquel texto de Juan, por lo menos vamos a leer desde el verso 16 al 18 del capítulo 3, que lo conocemos de memoria. Lo conocemos de memoria, amigos que nos oyen. Si alguien, teniendo la oportunidad, habiendo oído el Evangelio y no se rinde a Dios, pues está despreciando el amor de Dios, está despreciando la gracia, el regalo de Dios, porque es que la salvación para el hombre no es meritoria. La salvación para el hombre es pura gracia, es regalo de Dios, es un obsequio de Dios. No es que el hombre lo merezca, es que Dios le regala la salvación, porque ninguno de nosotros merecemos la salvación del alma, porque somos culpables, somos pecadores. Es un regalo de Dios. Y si alguien oye el Evangelio y el ofrecimiento de ese regalo y no lo acepta, está despreciando lo más grande que Dios ofrece, la vida eterna al lado de Él para esa persona. Esto es como que, a ver, uno de ustedes se va y se compra un carro último modelo, de los más finos, un carro último modelo de los más costosos, y va y se lo lleva a un hermano que es pobre, que lo ve sufrir trasladándose de un lugar a otro, y va y le dice: yo compré este carro para usted y se lo regalo. Y la persona de pronto queda viendo: usted por humillarme, fuera con su pedazo de carro. Hombre, eso es despreciar algo muy precioso, ¿cierto? No tiene equivalencia ese regalo de uno que a otro le da eso, pero es que el regalo de Dios es inigualable, es muy grande la salvación, que es en Cristo. Por eso, amigos, amigas, es necesario aceptar el regalo de Dios, creer en el Señor, para que podamos ser cobijados con la sangre de Cristo, lavados con la sangre de Cristo, y llegar a ser absueltos de la condenación eterna. Si alguien no se acoge a Cristo, está perdido. Está perdido, porque de hecho es culpable el ser humano, y todo culpable por la justicia de Dios merece ser condenado, porque Él es justo. Justicia es que Dios no va a confundir lo recto con lo incorrecto. Él hace justicia, y lo recto es que el culpable tiene que ser condenado. Pero el que ha acudido a Cristo ha sido absuelto de esa culpa. ¿Cuántos le alaban y le bendicen? Aleluya, santo. Dice, leyendo el texto hasta el 18, desde el 16: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué fácil es el asunto de la salvación para el hombre. Para el Señor le costó muy caro su vida, dolor, sufrimiento, angustia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo pecador. El mundo encierra todo, incluyendo la tierra, plantas, animales y el hombre, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, pues ya está condenado, porque es pecador. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Cuánto miran que Dios es muy bueno, muy misericordioso, muy paciente? Su amor lo ha llevado a castigar el pecado humano en la humanidad de su propio Hijo. Bendito nuestro Dios. Él es el Salvador del mundo. Terminamos leyendo en Lucas 19:10 y nos colocamos de pies. Lucas 19:10. Él es el Salvador, el que salva su alma, amigo y amiga, de ir a la condenación del lago de fuego. Es Jesús de Nazaret, no hay otro, es Jesús de Nazaret. Dije Lucas 19:10. Reza este texto de la siguiente manera: mas en cualquier... A ver si estoy leyendo. No, este no es el texto, que estoy equivocado. Permítame, sí les dije bien, pero yo me ubiqué en otra parte. Lucas 19:10. ¿Listos? Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros los seres humanos estábamos perdidos, pero el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Y al aceptarlo a Él, ya no seguimos perdidos. Estamos en vida eterna, estamos salvos en Jesucristo. Amén. ¿Cuántos le adoran y le alaban y le bendicen? Póngase de pies y afiance su fe en Cristo, afiance su amor al Señor. Dígale: claro lo tengo en mi corazón, claro lo tengo en mi mente. Señor, no soy salvo por mérito propio, no soy salva por algo que yo pueda hacer, no soy salvo por mandar construir un templo, no soy salvo por dar dinero para la obra misionera, no soy salvo. El ladrón de la cruz no dio ni un peso para la obra misionera, ni dio ni una ofrenda, ni un diezmo tampoco, pero fue salvo porque pudo creer en Jesús. Aleluya. Dígale: entiendo claramente en mi corazón y te agradezco, Señor, que te hayas puesto por mí como sustituto en el juicio, en el castigo que yo merecía. Tú sufriste el castigo que yo merecía. Señor Jesús, oh Dios de gloria, fuiste calificado como pecador, fuiste hecho pecado por nosotros. Tú siendo santo, Señor, tú fuiste la ofrenda a Dios por nuestro pecado. Sí, oh Dios de gloria, como dice allí en Hebreos 10. Sí, Señor, tú padeciste por nosotros, por nuestra culpa, por nuestra causa. Llevaste los pecados nuestros sobre ti mismo en la cruz del Gólgota, Señor Jesús. Padeciste por nuestra maldad, Señor. Lo tenemos claro y somos salvos simplemente por creer en ti. Dígale al Señor: dame fuerzas para que la fe en ti no se salga de mi corazón, para que el temor hacia ti no se aparte de mí. Señor amado, que nada, como dice el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, tú mereces adoración. Levante sus manos al cielo y dígale: te amo, Señor, porque yo estaba perdido,
Pero tú viniste a este mundo, como acabamos de leer, porque el Hijo del Hombre vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, Señor, estábamos perdidos, condenados, echados de la presencia de Dios, echados del paraíso. Pero Cristo vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Sí, Señor, mi alma estaba perdida, pero hoy tengo vida eterna. Señor, que siempre en mi corazón y en mi mente haya claridad al respecto y yo pueda siempre responder a tu amor y nunca te niegue. Nunca sea una persona desleal, pecando, Señor, y abofeteándote otra vez, Señor amado, porque el hombre con el pecado te ha abofeteado, Señor. Sí, Rey de gloria, sí, Rey de gloria. Pero, Señor amado, gracias te damos. Recibe adoración, Padre eterno, por amarnos tanto. Recibe adoración, Señor Jesucristo, por tu amor para con nosotros, por tu valentía para rescatarnos. No te importó que esos clavos te produjeran dolor. No te importó, Señor, el suplicio de estar colgando allí por horas, Señor, derramando tu sangre, Señor, y muriendo en aquella cruz. No te importó eso, te importó nuestro rescate, te importó la salvación de nuestra alma. Sí, Señor, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Aleluya, 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 aleluya. Bendito eres, Señor, para siempre. Aleluya, aleluya. Fuiste herido por nuestras rebeliones. El castigo que merecíamos nosotros fue sobre ti para alcanzar nuestra paz delante del Padre. Sí, Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya.